Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí con el objetivo de estudiar esta clase. Gracias por tu presencia con nosotros. Ayúdanos a entender y poder comprender un poco más nuestro cuerpo para poder guardar tus leyes. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Hoy vamos a iniciar otra parte también, que todavía estamos en el capítulo del agua, en el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el agua en nuestro cuerpo. Y vamos a ver el tema de los iones. Bueno, ustedes saben que los iones son unos átomos los cuales han perdido o han ganado electrones, o se le ha quitado un electrón o dos o tres, o han perdido electrones. Ese es un ion, un átomo al cual se le ha añadido o se le ha quitado electrones. Miremos ahora lo que es las disoluciones iónicas. Disoluciones son sustancias que tienen disueltas como soluto iones. Solución o disolución es una combinación de un solvente con un soluto. En este caso los solutos son iones. Anteriormente habíamos tocado el tema de que a los electrolitos y a los diferentes tipos que pueden existir de electrolitos, que pueden ser electrolitos que son ácidos, otros son básicos y otros son salinos, son sales. La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales define electrolito como sustancia que en estado líquido o en disolución conduce la corriente eléctrica por contener iones libres. Entonces, eso es un electrolito. Sustancia que en estado líquido o en una disolución conduce la corriente eléctrica por contener iones libres. O sea que para poder una sustancia conducir electricidad debe tener iones libres. Entonces, donde hay iones libres disueltos, ese es un electrolito. Es una sustancia que en estado líquido o en disolución va a conducir la corriente eléctrica debido a la presencia de iones libres. Por ejemplo, miren aquí, son iones de sodio, y aquí moléculas de agua alrededor. Iones de cloro, este es el cloro alrededor. Y estos, al estar disueltos en iones, conducen la corriente eléctrica. Entonces, a partir de este término se pueden establecer una nueva clasificación de las disoluciones. O sea, hay varias clases de disoluciones y en base al término de electrolito se pueden hacer una nueva clasificación. Y eso depende de la naturaleza del soluto, que contiene esa disolución y su capacidad de conducción de corriente eléctrica. O sea, depende cómo esa capacidad que tenga, buena, mala, regular, de conducir la corriente eléctrica y de la naturaleza del tipo de soluto que tiene ahí, se puede hacer una clasificación. Y según estos criterios pueden existir disoluciones moleculares y disoluciones iónicas. Eso ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Disoluciones moleculares y disoluciones iónicas. Las disoluciones moleculares, como el nombre lo dice, están disueltas moléculas como tal, que no son iónicas, y disoluciones donde hay iones incluidos. Aquí vemos una disolución de agua, cloruro de sodio en agua. Estos son los iones positivos y negativos del cloruro de sodio, cloro negativo, sodio positivo,
y las moléculas de agua que están rodeando a esos iones. Mírenlo acá, moléculas de agua. Esta es una molécula, H2O, esta es otra. Y digámoslo así, separan a los iones, están de esa manera constituidos. Y el tema de las disoluciones moleculares son aquellas en las que el soluto se disuelve en forma de molécula sin disociar. Es una molécula que no está disociada, esa es una disolución molecular. Y en ese caso, el número de partículas que existen en esa disolución, en el caso del soluto, coincide con el número de moléculas de la misma. O sea, como es una molécula que no se disocia, entonces el número de partículas de esa molécula, como no se disocia, es el mismo número de partículas de la molécula como tal. El número de partículas que existe de esa molécula es el mismo número de la molécula. Muy diferente cuando es iónico, cuando es, digamos, una molécula de cloruro de sodio, al disolverla en agua, el cloruro de sodio se divide en dos, cloro y yodo. Entonces, ahí ya el número de moléculas de cloruro de sodio no es la misma que el número de partículas que se formaron cuando se introdujo en la solución. Porque de cloruro de sodio se forman dos números de partículas y sodio, ¿ya? Cuando es iónico. Cuando es molecular, usted disuelve la molécula y la molécula, como no se disuelve, no se disocia, queda una misma molécula. Entonces, el mismo número de moléculas es igual al mismo número de partículas de esa molécula que hay. Entonces, ahí hay diferencias. Ahora, estas disoluciones, las disoluciones moleculares, de las disoluciones moleculares, no conducen la corriente eléctrica y se denominan también no electrolíticas. Entonces, disoluciones de moléculas no conducen la corriente eléctrica y se denomina también no electrolítica porque no conducen la corriente eléctrica. Las disoluciones, por ejemplo, de glúcidos, o sea, de carbohidratos o alcoholes, constituyen un buen ejemplo de este tipo, de las que son disoluciones moleculares. No se disocian, entonces no conducen la corriente eléctrica y también se conocen como no electrolíticas. Por el contrario, las disoluciones ya iónicas son aquellas en las que el soluto, que vendría a ser en este caso la sal, se disuelve en forma de iones. Es decir, sus moléculas se disocian y por tanto el número de partículas o entidades existentes en la disolución es superior al número de moléculas. Si ustedes miran acá, aquí tenemos el agua, que serían estos, y aquí tenemos el cloruro de sodio sin disolver. Se agregó y no se ha disuelto. Cuando usted ya le mete una cuchara o algo para revolverlo poco a poco, se va disolviendo. Y el cloro por un lado y el sodio por el otro lado. Y ya de una molécula de cloruro de sodio salen dos entidades diferentes, cloro y sodio. Entonces se vuelve el doble de cantidad de la entidad, el número de partículas se vuelve el doble que la cantidad de la molécula que usted agregó. Y estas disoluciones que son iónicas conducen la corriente eléctrica y se denominan disoluciones electrolíticas porque conducen la corriente eléctrica. Una disolución de cloruro de sodio constituye un buen ejemplo de este tipo. Por otro lado, otro punto importante aquí, conviene señalar que los solutos, recuerden que el soluto es el que se disuelve en el solvente. En este caso, agua es el solvente y cloruro de sodio, sal de cocina, es el soluto. Entonces, los solutos
suelen modificar las propiedades del disolvente. Los solutos suelen modificar las propiedades del disolvente. Dentro de las propiedades del disolvente que pueden modificarse, existe un grupo que no depende de la naturaleza del soluto, sino que depende del número de partículas disueltas. Pues repito, dentro de las propiedades del disolvente, propiedades de disolventes que pueden modificarse, existe un grupo de estos disolventes que no dependen de la naturaleza del soluto, no depende de qué soluto era, sino del número de partículas disueltas de ese soluto. Entonces, propiedades del disolvente, que es el que disuelve el soluto, pueden modificarse. Y hay un grupito de disolventes que no dependen de qué clase de soluto es, sino de el número de partículas que se disolvieron ahí. Estas propiedades se denominan propiedades coligativas. O sea, propiedades coligativas son aquellas propiedades en la cual el solvente depende de la cantidad de sustancia disuelta y no depende de la naturaleza de la sustancia disuelta. Para su cuantificación quiere decir cantidad, es indispensable conocer la naturaleza iónica o molecular del soluto. Recuerden que el soluto puede venir iónico o molecular, ya que lo que verdaderamente importa no es qué clase de soluto es el que está ahí, sino el número total de partículas que se formaron. Así, por ejemplo, una disolución de glucosa, que es un tipo de azúcar, que es una molécula con un número X de moléculas, también contiene un número X de partículas, mientras que una disolución de cloruro de sodio con un número X de moléculas posee un número de partículas igual a 2X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta es una molécula de glucosa. Cuando se disuelve una sola aquí, da una sola molécula de glucosa. No forma dos entidades. Aquí si se disolvió otra glucosa, dio otra y otra y otra. Cada glucosa da una entidad de glucosa, porque no se disocia. Mientras que el cloruro de sodio, una sola entidad que lleva estas dos aquí. Cuando se disuelve dio una y dos. Esta fue de otra molécula de cloruro de sodio, esta fue de otra molécula de cloruro de sodio. Entonces, por cada molécula de cloruro de sodio se forman dos entidades, cloro y yodo. Mientras que la glucosa se disuelve y da una sola entidad, que es una misma molécula de glucosa, porque esta no se disolvió, pero no se disoció. Esa es la diferencia. El uno transmite electricidad, el otro no conduce la electricidad. Entonces, entre las propiedades coligativas, que son aquellas en las cuales el solvente, su situación, dependiendo de la disociación que tuvo el soluto, cuáles son esas propiedades que cambian cuando se le agrega a un solvente y se le agrega un soluto que le cambia la propiedad. ¿Cuáles son esas propiedades coligativas? Bueno, uno, el descenso crioscópico. Crio es frío. Entonces, el descenso crioscópico quiere decir que la presencia del soluto hace que disminuya la temperatura de congelación respecto a la del disolvente puro. Entonces resulta que yo tengo un disolvente que está puro, ¿verdad? Y tiene un punto en que se congela, una temperatura. Esa temperatura donde él se congela se conoce como la temperatura crioscópica. Pero resulta que yo le echo un soluto a ese solvente y cuando tomo nuevamente la temperatura de congelación, resulta que esa temperatura disminuyó. O sea, se necesita menos cantidad de frío para que congele. Entonces, mira cómo una propiedad que tenía ese solvente,
se disminuye la temperatura de congelación cuando le aplicaste el soluto. Todo esto lo tenemos que estudiar para entender algunas situaciones fisiológicas de enfermedades que ocurren en el cuerpo que dependen de esa disolución iónica que tenemos nosotros. Otra propiedad coligativa, tenemos el ascenso ebulloscópico, o sea, la temperatura de ebullición. Por ejemplo, un disolvente que tiene una temperatura de ebullición, o sea, la ebullición es el paso de líquido a gas, se comienza a ebullir, a pasar de líquido a gas. El disolvente puro tiene una temperatura de ebullición. Cuando le agregamos el soluto, resulta que ese soluto produce un aumento de la temperatura de ebullición, o sea, se demora más. Se demora más. Entonces, eso vemos como un soluto afecta cierta propiedad. Entonces, esa propiedad en la cual se afecta por el tema del soluto se llama una propiedad coligativa. Otra propiedad, el descenso de la presión de vapor. ¿Ya? Hay una presión de vapor que tiene y resulta que la presencia del soluto dentro de ese solvente origina la disminución de la presión producida por la vaporización de moléculas del disolvente. Resulta que usted comienza a calentar el disolvente y va a pasar de líquido a gas, ¿verdad? Y cuando pasa de líquido a gas se produce una presión de vapor. Esa presión que hace el vapor se puede medir aquí como en un manómetro de mercurio que ustedes ven acá. Ese vapor que se está formando aquí hace una presión y esto es medible. Resulta que usted hace el experimento con el solvente solo y da una presión de vapor. Cuando le agrega el soluto a ese solvente, resulta que se disminuye la presión producida por la vaporización de las moléculas del disolvente. También la presión osmótica también se ve afectada por la presencia del soluto. Y la presión osmótica es una presión que se produce por el fenómeno de la ósmosis, que se considera a continuación. ¿Ya? La ósmosis es un proceso en la cual se origina una presión. Y esa presión es medible, es medible. Entonces, vamos a mirar este tema de la ósmosis y presión osmótica. Lo podemos mirar acá, espérenme un momento. Espérenme un momento. Bueno, como ustedes ven, este cuadro acá que nos va a describir el proceso de la osmosis. Aquí vemos un líquido, un solvente con un soluto, ¿verdad? Acá vemos un disolvente con la misma tipo de soluto, pero aquí está menos concentrado. También el experimento se hace con un líquido, con el mismo disolvente de este lado. Esto está separado por una membrana permeable para el disolvente. Esta membrana
que está aquí, es permeable, deja pasar al disolvente, mas no deja pasar el soluto. ¿Ya? Se hace con disolvente solamente, sin molécula, o se hace con el soluto, con una cantidad de soluto igual que el de acá, pero menos concentrado. Acá hay mayor concentración. Esta es la misma cantidad de disolvente de este lado, igual de este lado, pero aquí hay mayor cantidad de soluto. Entonces se hace un experimento, membrana, que deja pasar el disolvente, mas no deja pasar el soluto. Entonces, cuando se echa inicialmente, cuando usted después va a ver, resulta que el disolvente pasa hacia este lado, ¿ya? Y sube el nivel, si ustedes ven el nivel más alto. La cantidad de soluto sigue igual de este lado, la cantidad de soluto sigue igual, pero el disolvente de acá parte se pasó para acá. Y ya se estabiliza aquí. Cuando usted mira la concentración de acá y la de acá son idénticas a la concentración. ¿Qué es la concentración? La relación que hay entre el soluto y cantidad de disolvente. Es la misma aquí que la que había acá. En el inicio, aquí estaba más diluida y aquí más concentrada la disolución. O sea, aquí había más cantidad de soluto con relación a disolvente. ¿Ya? Y cuando mides acá, encuentras que aquí vas a encontrar la misma concentración que la que hay aquí. El disolvente pasó para acá y logró un equilibrio en cantidades idénticas de concentración de un lado y del otro. Igualmente ocurre cuando no hay soluto de este lado, está vacío el disolvente, se pasa todo para este lado. Pero más que todo se hace con esto para comprobar cómo la naturaleza busca el equilibrio siempre, el equilibrio, el equilibrio. Y para que pase el disolvente para acá, se necesita que haya una presión. Y esa presión es lo que se conoce como presión osmótica o la presión que se genera en los procesos de ósmosis. Eso fue lo que les expliqué ahí, entonces ahora se lo voy a explicar un poquito más acá. Ahora, si una disolución se pone en contacto con su disolvente o una disolución más diluida a través de una membrana permeable, esto es, en una membrana que deja pasar la molécula de soluto, en este caso, vamos a ver, este caso aquí es un poco contrario al que yo le mostré allá. Acá en este caso es permeable al soluto. ¿Ya? Al cabo de un tiempo, a la difusión de soluto y disolvente, la concentración de la disolución tiende a igualarse a ambos lados de la membrana, alcanzando un equilibrio dinámico entre ellos. Entonces, en este caso que estamos viendo acá, esta es una membrana permeable y deja permear también el soluto. Aquí tenemos el disolvente, todo esto está lleno de un disolvente y aquí tenemos el soluto. Aquí agregamos el disolvente solo. Cuando se coloca el disolvente, que no es como el ejercicio anterior que vimos que tenía algo de soluto, acá no tiene nada, el que es esta membrana que es permeable al soluto, miren la misma cantidad que hay en este ejemplo, 3, 6, hay 12 bolitas de soluto. Se pasa entonces 6 para este lado y se quedan 6 de este lado. Entonces, ¿qué se busca aquí? Concentraciones iguales de este lado de soluto, de disolvente con soluto, igual concentración de disolvente con soluto. El cuerpo busca entonces el equilibrio de concentraciones de un lado y del otro, teniendo una membrana, que se coloca una membrana permeable del soluto. En este otro lado, pues era lo contrario. Aquí ya era permeable no al soluto, sino al disolvente. Entonces se alcanza un equilibrio dinámico entre ellos. Aquí vemos el anterior, el que les expliqué primero. Sin embargo, la situación varía si la disolución se pone en contacto con el disolvente, o con una disolución más diluida, como esta que vimos acá, a través de una membrana semipermeable,
que solo permite el paso de moléculas del disolvente, pero no la del soluto. Este ya es semipermeable, solamente es permeable al disolvente, más no al soluto. En el otro lado, es una membrana permeable tanto al disolvente como al soluto. Entonces, cuando ocurre esto, se produce la tendencia a alcanzar el equilibrio, determina un paso neto de moléculas de disolvente desde la solución diluida, que es esta, hacia la disolución concentrada, que es esta, a través de dicha membrana. Y este fenómeno se denomina ósmosis, del griego osmos, que es impulso. Entonces aquí lo vemos otra vez, ya no lo voy a explicar, igual, miren, las concentraciones son diferentes y va a pasar disolvente de acá para este lado tratando de encontrar el equilibrio y se sube aquí la disolución. Entonces, considerando este fenómeno de ósmosis, se puede definir la presión osmótica de una disolución como la presión mecánica, la presión hidrostática, necesaria para mantener una disolución en equilibrio con su disolvente puro y evitar que éste atraviese la membrana semipermeable. Entonces, esa presión que se genera aquí es lo que se conoce como presión osmótica. O sea, una presión para que fluya un disolvente o un soluto pueda pasar la membrana. Presión que se necesita para pasar esa membrana y buscar el equilibrio entre los dos compartimientos en que está dividido por la membrana. Entonces, eso se puede hacer un cálculo numérico. No vamos a hacer ejercicio de esto para no complicarles más de pronto esta situación, sino para que tengamos en cuenta que todo eso es medible. Entonces, el cálculo numérico de esta presión osmótica se define como esta que tenemos aquí. Esta pi es presión osmótica en disoluciones diluidas. Se lleva a cabo utilizando la ecuación de Van Hoff, que esta es la ecuación de Van Hoff, en la que dicha presión osmótica puede equipararse a la presión de los gases, y así se cumple lo siguiente. Entonces hay una multiplicación. Digamos, está ahí el factor de Van Hoff, es una medida del grado de ionización de los solutos. Una medida del grado de ionización de los solutos, que sería una tabla que usted busca, depende del soluto que tú vas a utilizar en la experiencia, ya tiene una medida del grado de ionización, de cómo se ioniza. Entonces, va aquí, M es la molaridad de la disolución, que ya vimos ese tema. Es un tipo de concentración, que usted ya debe saber cuál es la concentración molar de eso, y eso depende de cuántos gramos disuelves en el disolvente. Y tienes también la R viene siendo una constante de los gases, muy común, que es la 0.082 litros sobre grados Kelvin por mol. Esta es una constante de los gases que se coloca ahí, y la temperatura absoluta en que está la experiencia en grados Kelvin se coloca aquí. Cuando haces esta operación te va a dar la presión osmótica de esa disolución que estás experimentando. Entonces, en ocasiones la concentración de una disolución puede expresarse utilizando el término de osmolaridad, que ya lo vimos, osmoles por litro, y en la ecuación de Van Hoff, la osmolaridad viene expresada por el producto IM, en el que I expresa el grado de ionización, que fue lo que le expliqué anteriormente, que ese es un valor que ya está estipulado para los solutos, o disociación del soluto, como es el grado de disociarse el soluto. Eso ya está establecido en una tabla que usted simplemente busca. ¿Va a disolver cloruro de sodio? Bueno, el grado de ionización es tanto y lo colocas ahí. Así, para una disolución diluida, por ejemplo, de cloruro de sodio, la I, que es el factor de
de Van Hoff o medida del grado de disociación de los solutos es igual a 2. Entonces ya aquí colocas un 2. La presión osmótica es, por tanto, proporcional a la osmolaridad de una disolución. O sea, entre mayor sea el grado de osmolaridad, así va a ser mayor la presión osmótica. La osmolaridad es una medida de concentración que ya tú debes de tener para ponerla aquí en la molaridad. Entonces el término osmolaridad de ósmosis puede considerarse sinónimo de tonicidad. De esta manera, dadas dos disoluciones cualquiera, diremos que son isotónicas. De aquí vienen estos nombres que los van a encontrar ustedes en fisiología o en los términos de salud, que lo van a encontrar ustedes, términos isotónicos, hipotónicos, hipertónicos. El término tónico de tonicidad es el término osmolaridad. Está sinónimo de osmolaridad es el término de tonicidad. Entonces, cuando digan isotónico, ustedes dicen, eso viene de la osmolaridad. Entonces, dada dos disoluciones, cualesquiera, aquí tenemos dos disoluciones, diremos que son isotónicas si presentan la misma presión osmótica. Ya usted sabe, ya usted dio su presión osmótica y tiene dos disoluciones, y si esas dos disoluciones tienen la misma presión osmótica o la misma osmolaridad, son dos disoluciones isotónicas. ¿Ya? Dos disoluciones isotónicas. Por eso es que cuando van a aplicar, digamos, un suero a una persona o algo que van a inyectar, tienen que ser isotónicos con relación a la sangre, porque si no, las presiones osmóticas de lo que vas a inyectar también puede afectar el interior de la sangre y cambia la presión osmótica allá y pueden ocurrir algunos problemas que vamos a ver. Por eso la preparación del medicamento, cuando es inyectable, tiene que saberse bien todos estos términos para hacer un medicamento que no vaya a dañar el cuerpo, cuando va a ser inyectado directamente a la sangre. Entonces, dos soluciones isotónicas son dos soluciones que tienen la misma presión osmótica. Y la presión osmótica es la presión en función de gases para pasar el disolvente o el soluto a través de esa membrana semipermeable o permeable, depende del experimento que vimos, ¿no? Entonces, dos soluciones isotónicas son aquellas que tienen la misma presión osmótica o tienen la misma osmolaridad. Ahora, una de ellas es hipertónica con respecto a la otra. Vamos a ver ya dos situaciones. Ya aquí no son isotónicas, sino que una es hipertónica con respecto a otra disolución. Tenemos dos disoluciones, una es hipertónica con respecto a la otra. Si se presenta osmótica o osmolaridad, por tanto, si se encuentran separadas por una membrana semipermeable, existirá un flujo neto de disolvente desde la B hacia la A. Vamos a explicarlo aquí en términos de lo que tenemos acá. Aquí tenemos dos disoluciones. Este es el mismo que este, sino esto es ya cuando ocurre el proceso. ¿Ya? Las dos disoluciones son, esta es una disolución, esta es la otra. Este es el mismo recipiente, pero después de un periodo de tiempo, está separada esta disolución de esta por una membrana. Esta membrana es semipermeable, la cual deja pasar el disolvente, más no deja pasar el soluto. ¿Ya? Entonces, esta es la disolución B y esta es la disolución A. La B es esta y esta es la A. La A es hipertónica con relación a la B.
Y la B es hipotónica con relación a la A. Pero aquí en este ejemplo están tocando el A, que es hipertónica con respecto a la B. Esta B, eh, perdón, hay un paso, como vimos aquí, pasó disolvente de este a este y se quedó así. Miren que esta parte que eran iguales pasó disolvente de aquí para acá y subió acá la medida. Entonces, de la B pasó hacia la A. Entonces, la A es esta y esta es la B. En otras palabras, esta es la B y esta es la A. Pasó disolvente de la B hacia la A. Y la A, que es esta, es hipertónica. O sea, tiene una presión osmótica mayor que esta porque tiene mayor osmolaridad o mayor concentración que esta, siendo el mismo soluto. Siendo el mismo, o sea, aquí hay mayor concentración de soluto por disolvente que en este caso. Entonces, esta es hipertónica con relación a esta otra que tenemos acá. Esta es la B y esta es la A. La A es hipertónica, mayor presión osmótica que esta. Llega un momento en que el disolvente se pasa para acá, fluye, se sube aquí el volumen de disolvente de este lado y aquí disminuyó y ya quedaron las dos isotónicas, ya, quedaron las dos isotónicas con igual prácticamente concentraciones y de presión osmótica. Eso es lo que se busca ahí, lo que digamos la naturaleza hace para equilibrar y quedar isotónicas. Pero aquí arrancamos con una hipertónica y la otra pues con menos presión osmótica. La disolución B con menor presión osmótica o osmolaridad que la A se denomina hipotónica con respecto a ella es hipotónica con respecto a. Por lo tanto, dicha disolución B tenderá a una disminución de volumen, como hizo acá, se bajó el volumen, por el ya citado flujo de disolvente hacia A, para buscar un equilibrio y lograr que las dos sean isotónicas. Eso lo hace la misma naturaleza. Y ahí se igualan las presiones osmóticas de este lado con la de este otro lado. La tonicidad de las disoluciones tiene una gran importancia fisiológica. O sea, esto que estamos explicando aquí de química y todo eso es porque ya la tenemos que aplicar a nuestro cuerpo. Entonces, esa tonicidad, recuerden que tonicidad está relacionada con presión osmótica, con ósmosis. Tiene una gran importancia fisiológica, ya que el medio externo celular debe ser isotónico con el interno. Entonces, una célula, este es el núcleo de la célula, este es el medio interno, que aquí hay líquido, el líquido interno, y tenemos el líquido intersticial, que es el líquido que está fuera de la célula. Y tenemos otras células, otras células, otras células. Y hay líquido interno de la célula, y hay líquido externo de la célula, que es el líquido intersticial, o líquido, el líquido extracelular, tenemos el líquido intersticial, tenemos la sangre, que son líquidos que quedan fuera de la célula. Y el líquido interno, que es el medio interno que está acá. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que haber? Repito, el medio externo, que es este, celular, debe ser isotónico con el interno. La misma presión osmótica de este lado tiene que estar dentro de este lado. De lo contrario, se producirá la transferencia de agua. ¿Ya? Si no está isotónico aquí, isotónico acá, va a haber una transferencia de agua del que está más concentrado
del que está de menor concentración va a pasar líquido hacia el que está mayor concentrado. Y eso va a traer problemas de salud. ¿Ya? Y estas alteraciones que pondrían en peligro el adecuado funcionamiento del organismo por los cambios en la presión osmótica interior como exterior. Así, por ejemplo, podemos considerar el caso de los glóbulos rojos o eritrocitos, que pueden hacerse extensivos a cualquier tipo de célula animal y también del hombre. Los eritrocitos es un ejemplo de estos casos cuando las soluciones no son isotónicas, la extracelular de la interior. En condiciones normales, las células se encuentran rodeadas de un líquido extracelular isotónico, el plasma. El plasma es el líquido extracelular en este caso y es isotónico con relación al líquido del interior de los glóbulos rojos. Su tonicidad es equivalente a una disolución de cloruro de sodio al 0.9%. O sea, la tonicidad o presión osmótica del líquido del plasma es equivalente a una disolución de cloruro de sodio al 0.9%. Sin embargo, si se introducen los eritrocitos en un medio hipotónico, hipotónico quiere decir de menor presión osmótica o disolvente puro, tiende a tomar agua y aumentar su volumen, produciéndose el fenómeno de turgencia, finalmente la destrucción total de la célula. ¿Ya? Si el eritrocito usted lo mete en un medio hipotónico, quiere decir de menor presión osmótica, ¿qué sucede? Va a pasar del disolvente, va a tomar agua, el eritrocito se va a hinchar como este y se va a reventar y se destruye ahí. Por estar el eritrocito en un medio hipotónico con relación al medio que él tiene interiormente, entonces va a pasar líquido, va a coger líquido de ese medio hipotónico. Recuerden que el que tiene menor concentración, el disolvente que tiene menor concentración pasa al que tiene mayor concentración y se hincha y se revienta. En el caso particular del eritrocito, la ruptura se conoce con el nombre de hemólisis. Hemo, sangre, lisis, rompimiento. Entonces produce la hemólisis de los glóbulos rojos. Si por el contrario, las células se introducen en un medio o disolución hipertónica, o sea que tiene mayor presión osmótica el líquido, el plasma, por ejemplo, lo pueden colocar digamos a este eritrocito en un medio hipertónico de, ejemplo, 3% de cloruro de sodio. Recuerden que él tiene, es un 0.9% de cloruro de sodio. Una disolución de este es la misma que tiene líquido extracelular. Pero si ya cogen el eritrocito y le cambian la concentración y lo colocan con cloruro de sodio al 3%, con un medio hipertónico, o sea, tiene mayor presión osmótica, el líquido donde usted coloca el eritrocito tiende a perder agua. Entonces pasa de aquí, que es hipotónico, con relación al medio, sale el agua a través de la membrana plasmática y tiende a perder agua, que saldría desde la célula hacia el medio, con lo cual se produciría el proceso de retracción, que recibe el nombre genérico de plasmólisis, lo que suponía asimismo la muerte celular. En el caso del hematíe, a este proceso se le denomina crenación. O sea, aquí muerte celular del eritrocito por plasmólisis, quiere decir se deshidrata, saca agua de su interior para equilibrarse con el medio que está hipertónico y lograr tener un, digámoslo así, isotónico de un lado y del otro, pero trayendo como consecuencia la muerte celular. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando usted introduce cosas de sangre, en la sangre, en una inyección o algo que va a meter, que los medios
tienen que estar las presiones osmóticas isotónicas para que no produzcan daño en los eritrocitos. Bueno, yo creo que voy a dejar por acá porque ya se me está aquí pasando el tiempo. Entonces vamos a dejarlo aquí para la próxima clase. Bueno, vamos a terminar con una oración para seguir con la clase de mensaje de los tres ángeles. Vamos a tener la palabra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso. Estamos aquí con el objetivo de agradecerte la oportunidad de compartir con los hermanos. Ayúdanos a conocer más sobre estos temas de nuestro cuerpo para poder hacer un mejor trabajo, poder guardar leyes y podamos recuperarnos de nuestras dolencias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.